Hay un libro en la Biblia que casi nadie lee completo, pero que todos necesitan, porque contiene algo extraordinario, palabras exactas para tus peores momentos. Miedo, culpa, agotamiento, injusticia, no son solo poemas antiguos, son mapas emocionales escritos hace 3000 años y siguen funcionando hoy. 7 salmos, 7 crisis, 7 respuestas. Esto no es teoría, es supervivencia espiritual. Muchos piensan que los salmos son solo cantos religiosos para ceremonias, pero cuando los lees en contexto, ves algo completamente distinto. Son gritos, desahogos brutalmente honestos de personas al borde del colapso, reyes perseguidos, fugitivos en cuevas, hombres destrozados por la culpa y en medio del caos encontraron palabras. Palabras que calmaron el pánico, palabras que restauraron la cordura, palabras que devolvieron la esperanza. Hoy vas a descubrir 7 de esas palabras, no para memorizarlas, sino para usarlas cuando más las necesites. Primero, el miedo. Ese nudo en el estómago que no te deja dormir. Esa voz que te dice, no vas a lograrlo, vas a fracasar. Estás solo. El Salmo 27 fue escrito por alguien que conocía ese miedo. David, rodeado de enemigos, perseguido, con un precio en su cabeza, y escribió esto: El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? No dice, no tengo miedo. Dice, ¿a quién debería temer si Él está conmigo? Es una pregunta retórica y cambia todo, porque el miedo no desaparece porque lo niegues. Desaparece cuando confrontas la pregunta: ¿quién puede contra ti si Dios está de tu lado? El salmo continúa: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. ¿Ves lo que hace? No minimiza la amenaza, la reconoce. Un ejército completo. Pero coloca algo más grande encima, una presencia, y esa presencia elimina el pánico. ¿Qué ejército está acampando contra ti ahora mismo? ¿Una enfermedad? ¿Una deuda? ¿Un futuro incierto? El Salmo 27 no te dice que no existe, te dice que no. Estás solo frente a ello, y eso lo cambia todo. Ahora el agotamiento. Ese momento en que ya no sabes qué hacer, ni siquiera sabes qué sentir. Estás cansado de pelear, cansado de resistir, cansado de intentar. Y ahí es donde entran 2 salmos que se complementan. Primero, el Salmo 23, el más famoso, pero también el más malentendido. El Señor es mi pastor, nada me faltará. La gente piensa que es sobre provisión material, pero no. Es sobre descanso del alma. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. No dice, me dará más fuerza para seguir. Dice, me hará descansar. Porque a veces la solución no es pelear más, es detenerte, es permitir que alguien más te cuide. El pastor no solo protege, también detiene a la oveja cuando está exhausta y la obliga a descansar, porque la paz no es ausencia de problemas, es su presencia en medio de ellos. Y luego está el Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Es una pregunta desesperada. Estás mirando el horizonte, buscando ayuda, y no ves nada. Pero la respuesta llega inmediata. Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. No de tus fuerzas, no de tu inteligencia, no de tus conexiones, de quien hizo todo. ¿Ves la diferencia? Cuando estás agotado, no necesitas más motivación. Necesitas recordar que la ayuda no viene de ti, viene de Él. Y en ese momento puedes soltar. Ahora el peso más brutal de todos, la culpa. Ese error que no puedes deshacer, esa palabra que no puedes retirar, esa decisión que arruinó todo. El Salmo 51 fue escrito por David, pero no el David victorioso, no el David del gigante,
el David caído, después de Betsabé, después del adulterio, después del asesinato de Urías, cuando el profeta Natán lo confrontó, y David se quebró y escribió esto: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. No busca excusas, no minimiza, no dice, todos cometen errores. Dice, he pecado contra ti, solo contra ti. Reconoce la magnitud, pero luego pide algo extraordinario. Crea en mí un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. No dice, perdóname y sigamos. Dice, cámbiame, reconstrúyeme, hazme nuevo. Y aquí está la enseñanza brutal del Salmo 51. Un corazón arrepentido siempre encuentra una oportunidad para empezar de nuevo. David no dejó de ser rey, no dejó de ser usado por Dios, pero tampoco volvió a ser el mismo. Fue transformado por la caída. Y el Salmo 51 se convirtió en la oración de millones que también han caído. ¿Qué error estás cargando ahora mismo? ¿Qué culpa te está aplastando? El Salmo 51 no te dice que no fue grave. Te dice que hay camino de regreso. Pero solo si dejas de justificarte y empiezas a quebrantarte. Ahora algo que te quema por dentro, la injusticia, cuando hiciste lo correcto y perdiste, cuando alguien mintió y le creyeron, cuando trabajaste el doble y promovieron al que hizo trampa. El Salmo 37 fue escrito para este momento exacto. No te impacientes a causa de los malignos, no tengas envidia de los que hacen iniquidad. Fácil decirlo. Difícil vivirlo, porque ves cómo les va bien, cómo prosperan, cómo se salen con la suya. Y tú sigues esperando justicia. Pero el Salmo no te dice, relájate, todo está bien. Te dice, no te consumas por esto, porque la impaciencia no es solo emoción, es veneno. Te destruye por dentro mientras ellos siguen adelante. Y luego viene la frase clave. Confía en el Señor y haz el bien. Habita en la tierra y cultiva la fidelidad. No dice, confía y espera que Dios los castigue. Dice, confía y sigue haciendo lo correcto. Porque el destino final de los justos es la paz, aunque el presente parezca injusto. El Salmo termina así. He visto al impío sumamente enaltecido, pero pasé, y he aquí ya no estaba. Es brutal, pero real. Los que prosperan con maldad no duran. Y tú, que estás sufriendo la injusticia hoy, no te quemes tratando de acelerar su caída. Cultiva la fidelidad, porque el juicio ya viene. Tú solo no seas consumido antes de verlo. Ahora un salmo diferente, no para crisis, para gratitud, porque a veces el problema no es lo malo que está pasando, es que has olvidado lo bueno que ya pasó. El Salmo 103 empieza con una orden. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. No olvides, porque la memoria es selectiva. Recuerdas lo que te hirió, pero olvidas lo que te salvó. Recuerdas la traición, pero olvidas la provisión. Recuerdas el rechazo, pero olvidas la restauración. Y el salmista hace algo poderoso. Enumera. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es quien sana todas tus dolencias. Él es quien rescata del hoyo tu vida. Él es quien te corona de favores y misericordias. ¿Ves lo que hace? No es vago, es específico. Porque la gratitud genérica no transforma. La gratitud específica, sí. Y luego viene la frase que lo cambia todo. Como está lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras rebeliones. Eso es perdón completo, irreversible, y cuando lo entiendes, la amargura no tiene espacio, porque la gratitud es el mejor antídoto contra la amargura. No porque niegue el dolor, sino porque coloca algo más grande al lado.
¿Qué has olvidado hoy? ¿Qué beneficio quedó enterrado bajo la queja? El Salmo 103 te obliga a recordar, y cuando recuerdas, todo cambia. Y finalmente, el Salmo 91, la promesa del refugio. El salmo que la gente susurra en la oscuridad, cuando el peligro es real, cuando la amenaza es concreta. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No dice, nada malo te pasará. Dice, estarás cubierto. Hay una diferencia brutal, porque las tragedias ocurren, los accidentes suceden, las enfermedades llegan. Pero hay algo que el mundo no puede tocar, tu refugio interior. El Salmo continúa con promesas que parecen imposibles. No temerás el terror nocturno ni la saeta que vuele de día. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Y aquí está la clave. Vivir bajo la sombra de lo divino genera una seguridad que el mundo no puede dar. No porque seas inmune, sino porque incluso en medio del caos hay una presencia que te sostiene. El Salmo 91 fue el que Jesús escuchó cuando fue tentado en el desierto. El diablo lo citó, pero mal, porque este salmo no es magia, es relación. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. No es automático, es condicional. Si habitas en él, él te cubre, pero tienes que habitar, no visitarlo, habitar. Y en ese lugar hay protección que ninguna circunstancia puede destruir. 7 salmos, 7 momentos, 7 respuestas que han sobrevivido 3000 años, porque el miedo sigue siendo miedo, la culpa sigue siendo culpa, el agotamiento sigue siendo agotamiento, y estas palabras siguen funcionando. No son fórmulas mágicas, son espejos emocionales escritos por personas que sintieron exactamente lo que tú sientes hoy y encontraron un camino, no porque eran más fuertes, sino porque dejaron de fingir que lo eran y escribieron, gritaron, lloraron, confesaron, y en ese lugar de honestidad brutal encontraron a Dios. La pregunta no es si los salmos son ciertos, es si estás dispuesto a ser tan honesto como ellos, porque estas palabras solo funcionan cuando dejas de actuar y empiezas a sentir. Los salmos no fueron escritos para ser leídos, fueron escritos para ser vividos.